Hoy tenemos una columna vinculada, bueno, con un tema del que se está hablando mucho. De hecho, en actualidad, ayer se habló con gente del INTA con respecto a una charla que se va a hacer acerca del clima. Y bueno, hace muchos días que no llueve, cuando llovió poco, los cultivos necesitan agua, es el tema de conversación en zonas agropecuarias como es la nuestra, y por eso en La Voz del Campo, el espacio de la sociedad rural aquí en FM Actualidad, vamos a hablar hoy con Federico Bert, gente de CREA. Pero voy a dar un poquito más de datos acerca de su currículum antes de hablar con él. Federico Bert es ingeniero agrónomo, es doctor en ciencias agropecuarias de la Facultad de la UBA. También fue becario doctoral y postdoctoral e investigador del CONICET, en donde hizo investigaciones sobre diversos aspectos de los sistemas agropecuarios. Lo que nos interesa es la variabilidad y el cambio climático, bueno, algo en lo que él trabajó e investigó. Y bueno, desde el año 2015 es director de investigación y desarrollo de CREA. Así que bueno, lo saludamos. Federico Bert, buenos días. Hola, muy buenos días, Mauro. Un gusto estar con ustedes. El gusto es nuestro. Federico, el tema que nos convoca es el clima, sobre todo en regiones como esta, como General Villegas, que son netamente agropecuarias. Hace mucho tiempo que no llueve y los días que llovió, si no recuerdo mal, fue la semana pasada, fue insignificante. Ya empiezan a haber temores por un posible impacto en los cultivos y en los animales también. Comentanos un poco cuál podrían ser, qué tan profundos podrían ser esos impactos si el clima no nos acompaña. Bien, sí, nuestra industria, que es la industria agropecuaria o agroindustrial, depende fuertemente de las variaciones del clima. Cuando el clima va bien, al campo le va bien, a la producción le va bien; cuando va mal, a la producción le va mal. Y como es una actividad económica, muy importante para la economía argentina, todo lo bueno o lo malo que le pase al campo resiente sin dudas la economía del país. Estamos transitando una sequía bastante severa, principalmente en algunas regiones como son parte de Buenos Aires, gran parte de Córdoba, parte de Santa Fe y parte de La Pampa. Hay muchas regiones productivas en la Argentina en las cuales hace meses que no llueve y que por lo tanto están experimentando una sequía de moderada a severa. Normalmente en el invierno en gran parte de la Argentina, y Villegas es un claro ejemplo de eso, llueve poco por el régimen de lluvias natural que tiene sí. la gran parte de la región pampeana. Y en general, en estas épocas de invierno donde llueve poco, los cultivos y las pasturas y pastizales naturales suelen crecer por el agua que hay almacenada en el suelo o en las napas. Ahora, no siempre está esa agua en el suelo o no siempre está esa napa, y por eso es que a falta de lluvias en el último tiempo vemos que se resiente la producción. Eso por un lado, diría, diagnosticando la situación actual. ¿Qué es lo que pasa de cara a futuro? Bueno, yo diría que hay algunas noticias que no son tan alentadoras, pero hay algunas otras que pueden dar un poco de ánimo. Empiezo por lo menos positivo, digamos. Las malas noticias primero. Las malas noticias primero. Bueno, hay algunas razones para pensar que las lluvias pueden estar por debajo del promedio en lo que resta del año. ¿Cuáles son esas razones? Tienen que ver principalmente con el fenómeno El Niño. El fenómeno El Niño tiene 3 fases, ¿no? Fases El Niño, fases La Niña y fases neutras. Es como que tiene 3 estados posibles. Lo que varios centros de pronóstico del mundo anticipan es que estamos comenzando a transitar una niña. O sea, de esas 3 fases posibles estaríamos empezando a transitar una, que es la niña. ¿Qué es lo que normalmente pasa en la niña? Según nos cuentan las estadísticas históricas climáticas de nuestro país, bueno, tiende a llover menos, principalmente en octubre, noviembre y diciembre.
en prácticamente toda la región pampeana, y Villegas y sus alrededores no escapa a ese patrón, digamos. Que venga una niña no es garantía de que vaya a llover menos, ¿sí? Porque no hay blancos y negros en la ciencia de la climatología y en general en ninguna ciencia. Sí es indicio el hecho de que empecemos a transitar una niña de que hay más chances de que llueva menos, ¿sí? Lo contrario suele pasar en el niño, suele llover más que lo normal, principalmente en ese periodo al cual yo hacía referencia, que es octubre, noviembre y diciembre. Saliendo de ese periodo, en general, según las estadísticas climáticas, no hay grandes diferencias entre las lluvias en un año la niña versus un año el niño, por lo cual uno puede pensar, y esto para los agricultores es importante, que a partir de enero, febrero y marzo puede haber cierta normalidad, ¿no? O por lo menos lo que pase ahí no esté marcado por el efecto de la niña. Esa sería, en resumen, la parte no positiva, digamos, que es alguna razón para pensar que puede llover menos. Uh-huh. Me tomo un minuto más y comparto lo que para mí puede ser la parte positiva, que es, últimamente hemos aprendido, porque ha habido mucha ciencia en Argentina en relación a esto, que los cultivos no viven solo con el agua de la lluvia que va cayendo semana a semana o mes a mes, sino que también pueden tomar parte de lo que necesitan, de lo que está almacenado en el suelo. El suelo es como una esponja que actúa como reservorio de agua, y de lo que está almacenado en las napas, que en definitiva es lluvia que pasó antes que no se usó y quedó almacenada ahí si se la pudo manejar. Uh-huh. Entonces, hay ciertas situaciones, no todas, dependiendo en el lugar, en el relieve en el que uno se encuentre, en donde puede haber agua almacenada en el suelo o puede haber la presencia de una napa a una profundidad a la cual los cultivos la puedan alcanzar. ¿Qué es lo que permite esto? Que incluso lloviendo poco, los cultivos puedan crecer bien, porque sacan esa agua de esa napa o de esa reserva que tenía el suelo. De hecho, hemos aprendido mucho científicamente en relación a eso en años muy secos, en donde había llovido muy muy poco y sin embargo se sacaban buenos rindes, y ahí empezamos a darnos cuenta que mucha del agua estaba viniendo de abajo, digamos. Bien. Federico, con respecto a este fenómeno de la niña que nos mencionabas para estos meses, ¿hay una estimación, aunque sea un promedio, de lo que se piensa que podría llegar a registrarse en cuanto a precipitaciones? Sí, es muy difícil contestar con precisión esa pregunta, porque como decía antes, no hay en la ciencia climática no hay posibilidad de predecir con cero error, y todos lo sabemos, los distintos fenómenos o comportamientos del clima. De hecho, incluso yo tampoco soy climatólogo, pero aunque estuviese hablando un climatólogo en este momento, tampoco podría arriesgar una respuesta concreta a tu pregunta, que es súper interesante y es la que se hace todo el mundo, en realidad, todo el productor. Ahora, no hace falta poder anticipar exactamente cuánto va a llover para que el agricultor pueda tomar decisiones que lo dejen un poco mejor preparado si hay una sequía. Simplemente con el hecho de saber, obviamente, si uno pudiese saber exactamente cuánto va a llover cada día de los que faltan de acá hasta fin de año en cada metro cuadrado de suelo, eso sería ideal, pero eso no va a ocurrir, no lo vamos a ver ninguno de los que estamos hablando y escuchando en este momento, por más que la ciencia avance y mucho. Pero vuelvo con la idea, no hace falta saber exactamente eso para poder tomar alguna decisión que nos deje un poco mejor preparados. Por ejemplo, saber que tenemos enfrente a una fase la niña y que normalmente en las niñas llueve menos en octubre, noviembre y diciembre, nos puede hacer pensar a los agricultores, yo también soy agricultor en la región de Chacabuco, que ni noviembre ni diciembre van a ser un buen momento para que los cultivos estén definiendo su rendimiento, que tendría que tratar de escaparle a eso. Para escaparle, lo que puedo hacer es sembrar un poco más tarde, de manera tal que, por ejemplo, la floración del maíz, que es un momento muy especial para la definición del RIN del maíz,
ocurra en febrero, por ejemplo, en donde probablemente, en donde por ahora no tenemos razones para pensar que vaya a llover menos, ¿no? Bien. Entonces, sin saber exactamente cuánto va a llover, pero sí teniendo la pista de que puede llover menos, puedo tomar esa decisión que en términos del riesgo agropecuario puede ser muy positiva. Bien, o sea, planificar en la previa, obviamente, y tener esa variable del clima en cuenta para hacerlo correctamente, en definitiva. Exactamente, y los agricultores llevamos 10.000 años tratando de hacer esto, últimamente lo hacemos cada vez mejor porque la ciencia ha avanzado, tenemos más información, no solo del clima, sino de cómo nosotros tomar mejores decisiones. Lo que yo describí recién, para los productores que están escuchando es algo muy natural, ese maíz tardío como una opción, de siembra tardía como una opción, ha avanzado mucho en el último tiempo. Y también quiero aclarar algo, uno puede hacer maniobras para tener un impacto menor cuando las cosas no son tan malas. Ahora, si deja de llover durante 5 meses, y eso nunca lo podemos anticipar, porque esos extremos en general son difíciles de anticipar, bueno, por más que uno haga cualquier maniobra de manejo, va a ser prácticamente inevitable tener impactos negativos fuertes. Bueno, justamente ahora que te referís a esta cuestión de los impactos negativos fuertes, quería preguntarte si desde tu punto de vista vos considerás que los cultivos actuales, por ejemplo el trigo, ya está sufriendo un impacto, ya vamos a sufrir una merma en los rindes. ¿Desde tu punto de vista es así o todavía eso no se definió? Sí, yo diría dos cosas. Por un lado, lo más importante para el trigo, en gran parte de las regiones productoras de trigo de Argentina, está por venir. O sea, el partido se está empezando a jugar en realidad. Por lo cual, uno diría todavía hay expectativas de que si vuelven las lluvias, las temperaturas son razonables, podamos tener producciones razonables. Ahora, lo que pasó hasta acá ya nos marca un poco también, o sea, no estamos bajo la condición ideal, ni tampoco estamos cerca de eso, por lo cual, aunque la parte más importante del partido todavía esté por jugarse, es como que entramos al partido con un pequeño dolor en la rodilla, digamos, para hacer una analogía deportiva. Bien. Bueno, ahora volviendo a una parte de la conversación que mencionaste previamente, para los que nos sintonizan recién, les explico que estamos hablando con Federico Ver, que es un ingeniero agrónomo y doctor en ciencias agropecuarias, investigador del CONICET, y bueno, que ha investigado variables climáticas, entonces por eso estamos hablando de clima con él. Federico, vos nos mencionabas que una de las buenas noticias es que por ahí no es solamente el tema de la lluvia, sino que también hay otras cuestiones que hay que tener en cuenta, como por ejemplo el agua en las napas, y que en otros momentos de sequía se pudo obtener muy buenos rindes gracias a eso. ¿Hay alguna manera de que con la tecnología que día a día va incrementando y van apareciendo cosas nuevas y técnicas distintas, se pueda gestionar un poco mejor esa cuestión de decir vamos a tener alguna especie de reservorio de agua, no sé, alguna especie de humedal, para llamarlo de alguna manera, para poder contrarrestar los impactos negativos a la sequía? Sí, y muchos productores y técnicos están trabajando mucho en eso. Siempre decimos que la napa es agua que está abajo del suelo, ¿no? Es como un arma de doble filo, ¿no? Si está en una zona óptima, digamos, entre 1 metro y 2 metros, tiene un efecto muy positivo, porque puede proveer de agua a un cultivo, principalmente cuando no llueve. Ahora, si sube más y se acerca a superficie, empieza a tener un efecto negativo. Primero porque si está muy cerca de la superficie, eso para los cultivos es malo y rinden menos, y después porque directamente si la napa sube y llega hasta la superficie, eso es técnicamente un anegamiento, digamos. Últimamente hemos pasado desde situaciones de sequía hasta situaciones de anegamiento, y Villegas es testigo de historias muy tristes en ese sentido.
Y hemos entonces, desde la producción, estado analizando cómo podemos atenuar eso, que la napa no esté ni tan arriba ni tan abajo. Una de las opciones que hay, que a veces algunos investigadores muy reconocidos lo llaman las opciones de jardinería, tienen que ver con qué uso del suelo uno hace. Hay cultivos que consumen más que otros, y entonces, porque vegetan durante más tiempo, por distintas características agronómicas, y entonces son una opción para poder consumir agua cuando lo que queremos es bajar la napa. A la inversa, como hay cultivos que consumen menos, o que consumen en distintos momentos del año, pasan a ser una opción interesante cuando tenemos situaciones como las actuales, que quizás la napa está profunda porque no ha llovido y encima hay alguna chance de que llueva menos en el futuro, ¿no? Entonces, eso, digamos, está ocurriendo y hay distintos productores que están decidiendo uno u otro cultivo en función de, o con la idea de poder gestionar un poquitito mejor la dinámica de esa napa, aprovechándola por un lado y minimizando el impacto negativo que puede tener por otro. La otra solución, que no es la de jardinería, es la de plomería, entre comillas, ¿no? Que es todo lo que tiene que ver con obras civiles para evacuar los excedentes o hacer reservorios, y eso también siempre es una opción y es un complemento a la jardinería, pero bueno, eso requiere una inversión, los recursos no siempre están para hacer esas inversiones, y entonces nos encontramos a veces con que tenemos anegamientos que no podemos evacuar porque faltan, digamos, las soluciones o las obras para que eso sea posible. Tal cual. Quisiera hacer si me permite un segundo, sí, una distinción. Vos, Mauro, nombraste al pasar la palabra humedales. En realidad, humedales tiene una definición técnica como desde la ciencia, digamos, distinta e independiente del tema del cual estamos hablando ahora. Podemos entrar eventualmente después en el tema humedales, pero quería separarlo conceptualmente porque es algo diferente. Bien. Federico, mencionanos entonces ya para empezar a darle el cierre, digamos, a la columna, ¿qué consejos, qué recomendaciones, de acuerdo a este panorama que nos estás pintando, le harías vos a los productores? Bueno, yo creo que lo primero que diría es esto, y lo digo como productor, cuando climáticamente las cosas no van bien, o llueve mucho, llueve poco, uno, y con justa razón, mira todo el tiempo los pronósticos, porque es el elemento que uno tiene para tratar de anticipar el futuro, y han mejorado mucho esos pronósticos. Es muchísimo mejor que no tener nada, aunque no sean perfectos. Pero aunque hayan mejorado mucho, todavía tienen incertidumbre, porque como dije a lo largo de la conversación, no es una ciencia exacta la ciencia de la cual estamos hablando. Entonces, yo gastaría como productor las mismas energías en mirar pronóstico, que es algo que no vamos a dejar de hacer, que en ir y ver cuánta agua puedo tener almacenada en el suelo o a qué profundidad puede estar la napa. Porque esa es información tan importante como la del pronóstico, e incluso tiene la ventaja, a diferencia de la del pronóstico, que es cierta, digamos. Yo voy y mido, y lo que mido es, ¿no? No hay incertidumbre ahí. En cambio, el pronóstico me dice, bueno, hay más chances de que llueva menos, y puede que llueva menos o puede que no. Eso no significa que el pronóstico esté equivocado, porque el pronóstico no dice va a llover menos, dice hay más chances de que llueva menos, y así lo tenemos que interpretar. Entonces, como consejo principal, no sé si puedo dar yo un consejo, pero como aporte principal diría, bueno, miremos los pronósticos, pero no gastemos todas las energías en eso, gastemos energía o invirtamos energías también en ver cuánta agua tenemos almacenada, a dónde está la napa en cada ambiente de los lotes que nos toca manejar, y en función de eso definir las estrategias más defensivas si lo que tenemos por delante es una situación en la que va a faltar agua. Bien.
Bueno, Federico, para mí estuvo más que claro, fue interesante. No sé si vos querés agregar algo más a esta charla. ¿Tenés alguna otra cosita que haya quedado pendiente? Que quieras decirnos, comentarnos con respecto a esta situación climática. Si no, bien, lo damos por finalizado. Sabiendo que el público es muy amplio, como me contaron, bueno, desde el sector agro, contarle al público general que, bueno, es nuestro métier como productores estar todo el tiempo pendiente y sufriendo de estas variaciones del clima, que últimamente están siendo más extremas a causa del cambio climático. El clima está cambiando, la ciencia lo ha determinado, ya no hay dudas al respecto y va a seguir cambiando en el futuro. Eso tiene que ver en gran parte con la acción del hombre y se expresa en situaciones climáticas más extremas. Entonces, es por eso que el resto, digamos, quien no está en el sector nos escucha todo el tiempo a los que estamos en el sector agropecuario hablar y sufrir y quejarnos algunas veces del clima, pero porque nuestro destino, y como decía al principio, en gran parte el destino de la economía de nuestro país, por la relevancia que tiene el agro, dependen de eso, simplemente eso. Tal cual. Federico, te agradecemos mucho por tus palabras. A ustedes, un gusto. Muchas gracias.